Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Judy Gutiérrez, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAT. A continuación vamos a estudiar un caso de Derecho Constitucional 2. El caso es el siguiente. En el Congreso se está tramitando una reforma a la Constitución Política por vía parlamentaria en la que se busca aprobar la implementación de la cadena perpetua para aquellas personas que cometen delitos contra menores de edad. La reforma fue aprobada y el Parlamento se dispone a iniciar el proyecto de ley tendientes a su implementación. La oposición, durante el trámite del proyecto del acto legislativo y con posterioridad al mismo, ha referido que se trata de una norma violatoria del bloque de constitucionalidad. Los defensores de la propuesta sostienen que debe prevalecer el derecho general de los menores de edad en contra del derecho general. El enfoque de este caso está previsto en la modificación del artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, en donde buscan incorporar mediante un acto legislativo la pena perpetua privativa de la libertad, como lo es la cadena perpetua, para aquellas personas que están cometiendo delitos sexuales contra los menores. Por lo anterior, pues para el análisis de este ejercicio o caso, nos podemos evaluar las dos posturas que se presentaron dentro del Congreso. ¿Por qué los participantes del Congreso? Porque es allí donde se encargan de la aprobación de este tipo de proyectos de actos legislativos, teniendo en cuenta el título 13 del artículo 374 y 375 de la Constitución Política de Colombia, que nos permite entender cómo se hacen las reformas constitucionales dentro del Congreso. La primera postura que tenemos son las fundadas en la inconstitucionalidad del acto legislativo. Y la segunda son quienes defienden la protección y prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos de las demás personas. Ahora, de conforme a lo anterior, para dar solución a este caso, podemos remitirnos o basarnos en el fundamento jurídico, como lo es la sentencia C294 del 2021. En ella, el Tribunal Constitucional precisa sobre qué aspectos se deben tener en cuenta en los momentos de aprobación de este tipo de proyectos de actos legislativos. Ahora, esto teniendo en cuenta que Colombia presenta una función social del Estado en la que enmarca que el tema de la resocialización es el fin de la pena. Es así como para que los privados de la libertad retornen a su ámbito social e integración hacia la misma sociedad se dé en una forma digna, personal, pues porque pueden lograr como sí mismos resarcir sus errores o los delitos punibles que cometieron hacia la sociedad. De esta forma se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales son inviolables. Por ello hay como una contradicción en la solicitud de cadena perpetua. Pues como ya hemos indicado en lo que hemos dicho, en la sentencia C294 del 2021, un retroceso en materia de humanización de la pena se estaría presentando en caso de llegar a aprobar ese acto legislativo. Ahora, en cuanto a la cadena perpetua, es incompatible a un eje primario de los acuerdos internacionales y de nuestra Constitución Política, pues en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política enmarca el respeto y la protección a la dignidad humana de los derechos fundamentales de las personas. Entre ellos, nadie puede ser condenado o sometido a actos de crueldad, como lo serían en este caso la perpetuidad de una pena. Ello mismo se ve en la Constitución Política, en la Asamblea Constituyente, donde el Estado describe en su artículo primero que Colombia está fundada en un Estado social de derecho y democrático,
lo que conlleva a que sea el mismo Estado quien proporcione aquellas garantías sobre el respeto y las garantías a los derechos humanos y a la dignidad. Además, la ratificación de la dignidad humana se encuentra en los acuerdos internacionales. Es por ello que el llegar a implementar la cadena perpetua en los condenados, pues se transgrede el derecho a la resocialización, a tener una dignidad humana, y se perdería el fin de la pena. Aunado a ello, pues la dignidad humana se violenta por parte de la reforma constitucional. Luego, pues si en la Constitución se hace referencia a los derechos fundamentales de los niños prevalezcan sobre los particulares, pues lo cierto es que un eje importante de nuestro bloque de constitucionalidad es la dignidad humana. Ahora, pues esta va a estar siempre por encima de cualquier otro derecho, incluso el de los menores, para garantizar un Estado social y democrático de derecho. Es así como, para finalizar, se podría decir que una solución sería hacer otra Asamblea Nacional Constituyente en la que no se ratifiquen todos los acuerdos internacionales, como por ejemplo la Declaración Internacional Universal de los Derechos Humanos, porque en ella pues se describe que la cadena perpetua sería un acto de crueldad y son tortuosas, al igual que la pena de muerte, y entonces estarían violando los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Por ello se declararía una inconstitucionalidad del acto legislativo, pues se transgrede el bloque de